Muy buenas a todos quimicaces y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que unificaremos los saberes básicos primero de los bloques de contenidos B y E pertenecientes a la materia y al cambio. Veremos un poco el comienzo, la introducción al concepto de estequiometría y cómo podemos aplicarlos para hacer cálculos de una reacción química. Así que bueno, vamos a prepararnos y comenzamos el vídeo. En este vídeo vamos a trabajar, como os decía, una introducción al concepto de estequiometría. Estequiometría es una palabra que viene del griego antiguo y viene a decir, es la unión de dos palabras que significa elemento y medida. Entonces, también nos puede sonar un poco porque cuando hicimos el vídeo de ajuste de las reacciones químicas, vimos que delante de cada una de las sustancias que forman parte de las reacciones químicas, tanto reactivos como productos, se le añade un número que se llama coeficiente estequiométrico. Entonces, esa palabra de estequiometría realmente lo que nos va a permitir, haciendo uso de esas leyes de las reacciones químicas, es a relacionar cantidades tanto de reactivos como productos y nos permite predecir la cantidad de algo que se va a obtener o la cantidad de algo que se necesita para obtener un determinado producto. Es muy útil en la industria química, por ejemplo. Entonces, vamos a ver en esta primera parte, como digo, cómo podemos relacionar las masas, las cantidades dentro de una reacción química. Y en una segunda parte de otro vídeo que vamos a hacer, veremos cómo podemos relacionar los volúmenes según sean disoluciones los elementos que intervienen en la reacción química o sean gases. ¿De acuerdo? Vamos a empezar poniendo un ejemplo que nos va a servir de explicación cómo podemos utilizar esta estequiometría para relacionar masas de los elementos. Veamos el ejemplo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de reacción química. En esta reacción química vemos cómo hierro, que es un elemento en estado sólido, entre paréntesis ponemos el estado de agregación, reacciona con el oxígeno que se encuentra en la atmósfera para producir ese óxido de hierro, ¿no? Esa reacción es algo cotidiano y vemos nosotros si, por ejemplo, colocamos un trozo, un tornillo, en este caso de hierro, ese tornillo lo dejamos al exterior y con el paso del tiempo, reaccionando con el oxígeno que se encuentra en la atmósfera, se oxidará dando lugar a ese óxido de color rojizo que es el óxido de hierro 3 en este caso. ¿De acuerdo? Entonces esta reacción, vamos a suponer que nos están diciendo que este tornillo que os he enseñado tiene una masa, vamos a suponer, de 2 gramos. 2 gramos, ¿de acuerdo? Entonces me están diciendo, me preguntan qué masa de óxido de hierro 3, en este caso, se va a producir una vez que la reacción se complete totalmente, es decir, que todo ese hierro sufra la oxidación por parte del oxígeno para dar ese compuesto, ¿de acuerdo? En este tipo de ejercicio siempre lo primero que tenemos que hacer es ajustarla atendiendo a los coeficientes estequiométricos. Entonces vemos que aquí tengo 2 átomos de hierro que forman la molécula, por lo tanto le tengo que incluir un 2 aquí delante, como ya sabéis, y aquí tengo 3 átomos de hierro, por lo tanto tendría que añadir aquí, por ejemplo, un 3 medios, ¿de acuerdo? Porque ese 2 se iría con este 2, entonces 3 medios multiplicado por 2 se me quedarían 3, que es lo que pone aquí. Si no quiero coeficientes estequiométricos que sean fraccionarios porque puede hacer un poco más difícil los cálculos, sencillamente multiplicamos toda esta ecuación, toda esta reacción química por 2 y me quedaría en ese caso que tengo 4 átomos de hierro, 2 de trióxido de hierro y en este caso 3 por 2, 6, tendría que ponerle aquí un 3. ¿De acuerdo? De esa forma nos aseguramos que tenemos todos los coeficientes estequiométricos correctos. Una vez que hemos hecho esto, es interesante utilizar la información que nos está dando. Eso significa que por cada 4 átomos de hierro voy a consumir 3 moléculas de oxígeno y se van a producir 2 moléculas de trióxido de hierro. Eso en cuanto a sus cantidades. Pero no ocurre así en los gramos, en la masa. Es decir, no significa que 4 gramos de hierro me produzcan 2 gramos. ¿Por qué? Porque hemos visto que el coeficiente estequiométrico me relaciona las masas, o sea, me relaciona el número de moles, pero cada elemento tiene una masa atómica diferente. ¿De acuerdo? Entonces, para eso necesitamos el cambio de masa a moles, que fue lo que vimos en el vídeo anterior, con
las diferentes masas atómicas. Entonces, si yo tengo aquí anotado, la masa atómica del átomo de hierro son, el átomo de hierro tiene una masa atómica relativa de 55,8 gramos por mol. Y el átomo de oxígeno tiene una masa atómica de 16 gramos por mol. ¿De acuerdo? Esos son los datos que yo voy a necesitar para hacer el problema. Las masas atómicas de los elementos reaccionantes y las cantidades que me están pidiendo. Entonces, vamos a ir por partes. Empezamos con la cantidad que me están dando. Estos ejercicios vamos a hacerlos siguiendo el siguiente esquema de resolución. Comenzamos por la cantidad que me dan. Hago el paso a mol y una vez que tengo el paso a mol, relaciono mol de un tipo con mol de otro y finalmente sacaremos la masa. Es decir, vamos a hacer 3 vagones en el tren que supone los factores de conversión, a lo que le voy a llamar paso 1, paso 2 y paso 3. Todos los ejercicios de estequiometría se van a resolver siguiendo esos 3 pasos. Entonces, comenzamos. Paso número 1. 2 gramos de hierro. En el paso 1, de gramos lo pasamos a moles. Ponemos gramos abajo y arriba moles. Y como ya hemos calculado, como ya hemos hecho en los vídeos anteriores, 55 gramos de hierro es la masa de un mol. 55,8 gramos de hierro es la masa de un mol. Pues en ese caso se puede decir que ya hemos conseguido hacer el paso número 1. Vamos a pasar al paso número 2. El paso número 2 me relaciona los moles de hierro que tengo con los moles de óxido que se produce. Así que, como aquí pone mol de hierro, para poder tacharlo, tengo que poner mol de hierro. ¿Y a dónde quiero llegar? A moles de óxido de hierro. Moles de óxido de hierro. ¿Qué me relaciona los moles de uno con los moles de otro? Pues por cada 4 que reaccionan, se me producen 2. Por cada 4 que reaccionan, se me producen 2. Bien, aquí en el paso número 2, siempre tenemos en cuenta los coeficientes estequiométricos. Ese será el paso número 2. Y finalmente, el paso número 3 es el que me va a pasar de moles a gramos. Entonces, decimos que por cada mol de óxido de hierro tengo una masa, tendría que calcularla. El hierro tiene una masa de 55,8, 55,8 por 2, más 16, que es la masa del átomo de oxígeno, multiplicado por 3. ¿De acuerdo? Eso ya lo tengo yo hecho por aquí y me sale 159,7. Entonces, cada mol pesa 159,7 gramos de óxido de hierro. ¿De acuerdo? Así de sencillo van a ser estos pasos, estos cálculos entre las masas de los distintos reactivos o productos que forman reacción química. Paso número 1, desde el dato que me estén dando, lo elevo a moles, relaciono moles de uno en moles de otro en el paso intermedio o vagón intermedio y finalmente bajamos a masa utilizando el mismo factor de conversión. Mol gramos y en medio colocamos la relación molar. Así que bueno, cogemos la calculadora y hacemos los cálculos. Voy por la calculadora. Entonces, 2 entre 55,8 por 2 entre 4 por 159,7. Igual, me salen 2,9 gramos. Así que 2,9 gramos de óxido de hierro va a ser la cantidad que se va a producir por cada tornillo de 2 gramos, obtendré 2,9 gramos de ese óxido de color rojizo. Evidentemente aumenta la masa porque está capturando oxígeno de la atmósfera, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto simplemente es practicar con ellos y como digo, en una parte segunda veremos qué ocurre si me están preguntando por la obtención de cuántos litros de
gas o litros de disoluciones se obtienen dentro de una reacción química. Así que nada, vamos a practicar muchos en clase y mucho ánimo. Al lío. Nos vemos.